Buenos días, queridos amigos y amigas de este canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Tranquilo? Bien, hola Juan, hola a todos. ¿Cómo va? Ya está mejor el clima, te veo con camisita, te veo tranqui. Y ¿Aflojó? estamos aflojó un poco, porque ahora está nublado, entra cierto aire por la ventana, pero sí, está pesado todavía. Mucha humedad. Acá hay mucha humedad como en Buenos Aires. Claro, ahí está. ¿Ves? La gente que dice que allá es todo maravilloso, todo, al final es igual que Buenos Aires, Nueva York, no hay Sí, tanta sí, 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 sí. diferencia. En muchas cosas sí, en muchas cosas sí. Salvo, salvo porque circulan algunos billetes verdes, después es todo medio parecido, tienen Starbucks, tienen McDonald's como nosotros. Bueno, Exactamente. hoy vamos a tratar de terminar un poco lo que es el tema de clusters, ¿no? O nos quedaba alguno más. Creo que hoy Y lo nosotros, tratamos de cerrar. nosotros hicimos en la charla anterior, estábamos hablando de los diagnósticos que entran en los clúster A. Mm, Entonces yo quería hoy charlar, comentarle al público de qué se trata el B, y mm. nos quedaría el C. Ah, nos Me quedaba el parece que C. son interesantes estos grupos de diagnósticos por algo que hemos mencionado en la primera, porque en realidad esta es la tercera, digamos, de las charlas que hablamos sobre trastorno de personalidad. Mm, Una primera donde yo lo que quería era pintar un panorama, y ahí habíamos deslizado este concepto de que los trastornos de personalidad no son, digamos, una categoría diagnóstica de la misma forma que lo es un trastorno depresivo o lo que es un trastorno de ansiedad, o esquizofrenia, trastorno bipolar, el que ustedes, digamos, se les venga a la mente en este momento, sino que son los trastornos de personalidad algo que es más inherente a la persona, es decir, no es algo que irrumpe en la vida en un momento y que puede durar un plazo determinado, luego del cual uno puede considerar que el paciente se ha curado, sino que son características de la persona, de alguna manera. Así es la persona, así es la forma de concebir el mundo, así es la forma de ver, de interactuar con la realidad que tiene. Y entonces, en ese contexto, son un grupo de diagnósticos que no tienen cura, pero que tienen una terapéutica, hay una terapéutica asociada. Y lo que hablábamos la vez pasada era que la principal forma de tratar o de ayudar, si querés, a las personas con algún trastorno de personalidad es con psicoterapia. Los que hablábamos la semana pasada, en realidad la charla anterior, eran los del clúster A, que decíamos que eran aquellos de personas que tienen trastornos esquizotípico, esquizofreniforme, ¿sí? Es decir, que hay algún comportamiento en estas personas que falla lo que se llama la prueba de realidad, no pasa la prueba de realidad. Hay algo en esa concepción del mundo que es delirante. Por más que la persona no necesita estar escuchando voces o creer que tiene un chip insertado en la cabeza y lo están escuchando los rusos. Con que crea que todo el mundo le quiere hacer daño, de alguna manera, y no puede explicar por qué racionalmente, bueno, también por ahí podríamos empezar a encontrar, ¿sí?, alguna falla en la prueba de realidad. Los que vamos a hablar hoy, que son los del clúster B, ¿sí? Clúster es en inglés, pero creo que en castellano está castellanizado hacia el clúster, así que me voy a referir a clúster durante el resto de la charla. Son los Sería trastornos como grupo, que grupo A, grupo B, grupo C, grupo, una cosa así. Si la exactamente, quiere, la gente lo quiere. exactamente. Que esta vez son algo que hablábamos en la charla de introducción a los trastornos de personalidad, que eran personalidades digamos, que tienen un comportamiento como dramático, muy emocionales, ¿sí?, que a menudo se los ve con toma de decisiones de forma errática, ¿sí? Es un grupo que tiene específicamente 4 trastornos. El trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista. Es un grupo de trastornos de personalidad, me parece muy interesante, esto ya es una opinión, muy interesante porque a menudo, ¿sí?, vemos características de personas, ¿sí?, que se manejan
digamos, por la vida expresando estos rasgos, y uno los tiene ocupando posiciones importantes. Por ejemplo, políticos, ¿sí? Políticos, estrellas de la farándula. A menudo uno puede ver que su comportamiento es muy similar a aquello que podemos llegar a describir en algunos de estos trastornos. Algo que tienen en común todos estos trastornos de lo que acabo de nombrar es que tienen impulsividad, desregulación emocional, dificultades en las relaciones interpersonales. Esas son características del grupo B, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que podemos resaltar, ¿sí? Comunes, pero hay particularidades a partir de las cuales nosotros podemos distinguir a aquel que tiene un trastorno antisocial de la personalidad de aquel que tiene un trastorno borderline o límite de la personalidad, por ejemplo, o narcisista o histriónico. El trastorno antisocial es el que presenta en general, digamos, una incapacidad para tener empatía con el otro. No puede ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Se caracteriza por tener, en general, digamos, una actitud así de desprecio, de avasallamiento de los derechos o de la privacidad de los demás, ¿sí? Y tienen características que, como no experimentan, no son capaces de ponerse en el lugar del otro, no experimentan remordimiento. Al no experimentar remordimiento, son capaces de, por ejemplo, llevar la manipulación, el engaño, ¿sí? Hasta límites inimaginables para quienes sí pueden ponerse en los zapatos de otra persona. Esto, por supuesto, que está muy asociado a la probabilidad de cometer crímenes, ¿no? Eh, entonces, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad puede aprender qué está bien, qué está mal, pero no lo vive. Es decir, esta persona entiende que matar está mal, pero no siente remordimiento si mata. Entiende que está mal casi por una convención social, porque vive en una sociedad en la cual se le instruye y hay un conjunto de leyes que nos enseñan a respetar, ¿sí? Aunque no no las conozcamos de forma exhaustiva, hay un conjunto de leyes que nos enseñan a respetar desde que empezamos a la escolarización, incluso desde la familia, ¿sí? Qué sé yo, cosas tan tontas como no, qué sé yo, no sé, No robarás. no robar, claro, o no cruzar con el semáforo en rojo, no importa si después lo hacemos, pero sabemos que no es correcto. Si cometemos alguna infracción en nuestra vida, generalmente nos genera culpa. Che, yo sé que esto está mal, no debería haber hecho esto. Lo hice para sacar una ventaja o porque antes que cualquier otra cosa trato de preservarme a mí. Eso es instintivo. Pero sentimos, sabemos que está mal lo que estamos haciendo y medio como que experimentamos a veces, ¿no? Como una pequeña culpa, un remordimiento. Estas personas no. Entonces, una cosa es cruzar en rojo la calle, digamos, pocas personas van a realmente experimentar remordimiento con eso, pero, qué sé yo, estafar a alguien, ¿sí? Estafar a alguien, mentirte en la cara y después, cuando te descubren, desmentir, digamos, desmentir la mentira sin ningún problema. No, no, eso no es así, eso no es así. Y, digamos, y no experimentar culpa, ni remordimiento, ni nada, es característico de esta gente. También es característico la conducta criminal. La conducta criminal está asociada a, digamos, agresividad, violencia, amenaza, violentar físicamente a otros, ¿sí? Todo eso que nosotros conocemos. Pero también está asociada a las estafas piramidales, ¿no? Que es algo que por ahí ahora está más de moda. O el estafar, qué sé yo, la usura, practicar la usura. Es decir, uno sabe que lo que está haciendo está mal o que le está arruinando potencialmente, le puede estar arruinando la vida al otro solo para sacar un beneficio propio. Bueno, no se les mueve un pelo. ¿Cuándo empieza un trastorno antisocial de la personalidad? Y en la adolescencia. En la adolescencia, sí, antes de los 15 años, podemos empezar a ver rasgos. Podemos empezar a ver rasgos. Hay algunos rasgos que son comunes, que son muy interesantes. Por ejemplo, si una persona te,
se hacía pis en la cama hasta muy entrada en edad, muchas veces es un indicador. O sea, correlacionan. Yo no sé si hay una causalidad, pero hay una correlación. Entonces, hay los psiquiatras, digamos, de escuelas americanas dicen, si el paciente que te viene a presentar se hace pis en la cama hasta después de los 7 años, es muchas veces un indicativo de que es un paciente con trastorno antisocial de la personalidad. Suele darse más en los varones, ¿sí?, que en las mujeres. Y lo que vamos a buscar, si nos llega un adolescente, ¿sí?, o un adulto joven, eh, como referencia para ver si lo que estamos viendo es un trastorno antisocial de la personalidad, es si el paciente tiene un antecedente de incumplimiento de normas, ¿sí?, como decíamos recién, empezar a cometer actos delictivos, de engaños, mentiras, estafas, todo lo que estamos diciendo recién, conductas impulsivas, ¿sí?, actuar sin planificación previa, es decir, cualquier cosa que uno no entiende por qué te manejaste tan mal, por qué no pensás, ¿no? Bueno, eso es una conducta ¿Por impulsiva. qué lo pensás? Agresividad, ¿sí?, la irritabilidad, las peleas físicas frecuentes, es decir, cuando uno tiene una persona, digamos, en consultorio que se agarra las trompadas todos los días, ¿sí?, con los compañeros de escuela o qué sé yo, o empieza a consumir drogas de muy temprano, roban, entran y le sacan le roban a la abuela sin ningún remordimiento para mandarse alguna cagada. Eso son conductas muy, digamos, muy a menudo asociadas a un trastorno antisocial de la personalidad. Hay cierto también, digamos, comportamientos riesgosos para sí mismo, entonces pareciera que de alguna manera no tienen internalizada la noción de peligro para sí mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo light, pero muchas veces visto o me tocó a mí ver en la práctica clínica en Ciudad de Buenos Aires. Personas que tuvieron accidentes en moto y andaban sin casco. No andaban en el ciclomotor digamos, fueron hasta el kiosco a 3 cuadras en un barrio residencial. Andaban con una moto grande, sin casco, por el acceso sudeste, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un hecho que pone en riesgo la vida de esa persona y la persona esa no lo ve de esa manera. Terminan accidentes importantes. Pero lo importante es que todo esto se da en el contexto de la falta de remordimiento. Porque si a mí me amenazan y que vaya a hacer algo porque si no, no sé, me boletean, por ejemplo, bueno, sí, está bien. Sé que lo que hice está mal, me arrepiento, pero supongamos, no estoy inventando, casi como una película, ¿no? Pero fui extorsionado para cometer un delito. Bueno, estamos hablando de gente que en realidad no, nada. Ahora, esto que yo estoy diciendo, ¿tiene un correlato neurobiológico? Y interesantemente, lo tiene. Ah, hay alteraciones estructurales que uno puede encontrar incluso ya desde en la niñez que correlacionan con el aumento de la probabilidad de desarrollar este trastorno después. ¿Qué quiero decir? No es que si uno le hace una resonancia magnética a un niño y ve una alteración estructural específica y dice, bueno, este pibe a los 15 va a desarrollar el trastorno antisocial de personalidad. No, pero cuando se hacen en lugares donde el seguimiento de salud de la persona se hace a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte hay una historia clínica unificada, es fácil rastrear, ¿sí?, cosas que fueron pasando durante la niñez en gente que desarrolla trastornos de personalidad. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer un correlato de, che, mira, todo esto en común con todo este grupo de personas que desarrollan trastorno de personalidad y son datos que tenemos recabados. Por eso es importante tener una historia clínica armada, unificada, digitalizada. Tenemos una ley en Argentina que digamos, insta a que eso sea de esa manera, lo que pasa es que todavía no se aplica, pero la tenemos. Un sistema de salud que hace esto es, por ejemplo, el sistema de salud británico. Entonces, muchos de los datos que nosotros tenemos sobre la aparición de ciertos fenómenos y su correlato con el desarrollo de trastorno de personalidad en la adolescencia o en la adultez temprana son datos que vienen muchas veces de
de Gran Bretaña. Pero porque el sistema de salud que tienen armado permite Sí, esto, ¿no? Permite recabar datos y unificar. claro. Vos ahí nombraste un par de cosas ya que abriste un montón de puertas y está buenísimo. Por Sí, ejemplo, no, es que es buenísimo, porque cuando decías el tema de que los nenes que se hacían pis en la cama podía llegar a ser un indicador, era como un correlato de cierta. Van sumando como puntos, me imagino, en el scoring. Em, Digo, porque tiene mucho que ver con el tema del control de emocional, con el control de impulsos, con el control de lo que hace el cuerpo, con el control. Tiene que ver mucho con el control. Yo lo relacionaba en todo momento con que la persona tenga control de lo que le pasa al cuerpo. Y bueno, sea durmiendo o no durmiendo, uno aprende va aprendiendo ese control. Pero parece ser que quizás algunas personas en el camino eso no se le inscribe esa norma, ese aprendizaje, o no lo tienen en cuenta, o hay algo que falla ahí. ¿Cómo es en el correlato este que vos me decís neurobiológico, en ese sentido? ¿Cómo es cuando una persona que vos decís, bueno, pero si tuvo todas las pautas, tuvo una familia de bien, tuvo esto, tuvo todo un contexto, un apoyo social? ¿Qué pasó? Claro, porque me imagino que ahí es donde vas a la parte neuro, pues si toda la parte social estaba, digamos, estaba bien, decís. exactamente. Igual yo Exactamente. me voy a guardar un as bajo la manga para darle una vuelta de tuerca distinta a esto. A ver, decime vos. Bueno, hay estructuras de nuestro cerebro que no están desarrolladas de la manera que se estipula como normal en estos sujetos. Entonces, por más que tengan el estímulo correcto, como vos dijiste, digamos, no se inscribe. Cuando se hicieron estudios de neuroimágenes, se identifican ciertas áreas que estarían alteradas. Digamos, hay disminución del volumen de la sustancia gris en la corteza prefrontal, ¿sí? Corteza prefrontal, la parte siempre más adelante, ¿sí? La que estaría más cerca de nuestra frente, ¿sí? La corteza órbitofrontal, si yo me toco acá en la parte de arriba, digamos, de la órbita, estaría, digamos, después de ese hueso viene la corteza órbitofrontal y cierta región dentro de la corteza eh, del lóbulo frontal, que no es prefrontal, sino que está un poquito más atrás, que es el cíngulo. La corteza del cíngulo sí tiene dos regiones, una anterior y una posterior, donde digamos, muchos de los fenómenos que tienen que ver con el procesamiento emocional ocurren, porque esta estructura, que es la corteza del cíngulo, forma parte del sistema límbico y está muy conectada con la corteza prefrontal que acabo de nombrar. Entonces, alteraciones estructurales en la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, en regiones de la corteza del cíngulo, ¿sí? Pueden generar alteraciones conductuales que no se incorporen, por ejemplo, esta noción de peligro desde la corteza orbitofrontal, la noción de que si yo hago algo, ¿sí? La consecuencia negativa me puede generar un castigo, es decir, que se activa una preservación del sujeto, ¿no? Desde esos mismos lugares también el aumento de la impulsividad, ¿sí? Una desregulación, una falla en la corteza prefrontal puede estar asociado a que haya un aumento de la impulsividad porque la corteza prefrontal es la corteza que tiene grupos de neuronas que están encargados de regular la conducta impulsiva. Entonces, si esto falla, es como que yo no tengo el freno en el auto. Acelero Claro. y estoy barranca abajo. La corteza prefrontal es el freno para la impulsividad. Entonces, ya tengo a distintas estructuras que están fallando y encima le tengo que agregar a esto que es puramente, entre comillas, ejecutivo, falla en el procesamiento emocional. Entonces, la corteza del cíngulo, pero también la amígdala. ¿Sí? La amígdala, que es esa estructura que yo siempre digo o sea, yo siempre repito, porque no lo inventé yo, siempre repito, que es la estructura que le da la valencia afectiva a todos los estímulos que recibimos desde afuera, ¿sí? También está fallando. Entonces, aquello que se debería procesar, ¿sí? Esas escenas que se deberían procesar y elaborarse una respuesta de miedo, por ejemplo, se muestra una actividad reducida de la amígdala en ese caso. Entonces, el paciente puede tener una baja respuesta emocional frente al miedo. Entonces, no tiene miedo a ser castigado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y entonces, como no hay miedo a ser castigado,
el tipo puede delinquir y mandarse cosas que otros diríamos, no, no, porque acá si me agarran, esto puede salir muy mal. Pero también estas estructuras estarían asociadas a la capacidad de generar empatía. Claro. ¿Sí? Entonces, hay estructuras del lóbulo frontal, hay estructuras del sistema límbico que están alteradas. Dicen que hay también alteraciones a nivel de la neurotransmisión serotoninérgica. ¿Sí? Entonces, que habría alteraciones a nivel genético, ¿sí? Que tienen que ver con la fabricación de proteínas que son necesarias para la señalización de la serotonina. Y que esto estaría alterado también. Sí, yo creo que esos serían como los principales puntos. Lo otro que podemos decir es que en este tipo de, como yo les decía, estudios británicos muy interesantes, se hace un seguimiento muy detallado de niños desde la primera infancia y se ve que tan temprano como a los 10 meses, los chicos que muerden sin motivación aparente a otros niños, está correlacionado con el aumento de probabilidad de desarrollar trastorno antisocial de la personalidad. Pero No lo dice Ernesto, claro, claro. lo dice, lo dice el sistema de salud británico, ¿sí? Para que no se la agarren conmigo. No significa que pibe que muerde a los 10 meses a otro es pibe que va a salir antisocial. Significa que hay una correlación, que vieron que eso pasa más frecuentemente en chicos que después, 15 años después, se los diagnostica con trastorno antisocial de la personalidad. Claro, hay un correlato. Porque vos ahí estabas nombrando el Gran Bretaña. Viste que está la serie, no sé si la miraste, Adolescencia. No, no la ¿No miré, la viste? pero sí escuché sobre ella. Bueno, es un adolescente, un preadolescente que eh, parece ser un barrio normal de Gran Bretaña, o de Inglaterra, una familia tipo, una hermana, papá, mamá, todo muy normal, un contexto bastante favorable, diría uno, eh, y el pibe va y realiza un asesinato a una compañera del colegio. Y no le pueden encontrar la vuelta y dice, pero ¿cómo? Pero te pegaban en tu casa, eh, pasó algo grave, no pasaba nada. Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Sí, ¿cómo puede ser que haya gente que con contextos así de, vamos a decir, típicos, normales, favorables, hasta potenciadores, desde algunos puntos de vista, como algunos países que por ahí dicen, bueno, acá no tenemos ni agua corriente, y aquel que tenía esto, tenía lo otro, tenía una cosa toda muy, muy normal, y va y realiza un asesinato, eh, y no le pueden encontrar la vuelta. Como un planteo ahí más del orden de el poco miramiento que tienen los padres con respecto a los adolescentes en cuanto a la virtualidad, porque estaban muy metidos en como en un submundo virtual en el cual se compartían ciertos valores, creencias, nada, formas de conducirse, que eran medio incels. Viste que los incels son como que le tienen bronca a las mujeres, hacen como un celibato, pero le tienen como un odio a la mujer. Bueno, entonces tenían como toda una cuestión ahí, pero virtual. Y que los padres no estaban muy enterados, pero eso no daba cuenta del asesinato. Y yo mientras la veía, también me llevó a pensar que en un momento, eh, viste que Freud tiene dos teorías muy marcadas de la neurosis histérica, de la histeria. En un momento, él tiene la teoría de la histeria basada en el trauma. Pasó algo, hubo un evento traumático y entonces se produce la Mm. histeria. Digamos, ya sea histeria de conversión, histeria, bueno. Entonces pasaba algo y él después dice, no, che, no dice así, pero quedó quedó como en la cultura popular, mis histéricas me mienten, dice. Claro. Pero no que le mienten a propósito. Le mienten porque hay algo del orden de la fantasía, hay algo del orden de lo inconsciente que las hace, digamos, mentir. Porque se lo creen, pero se creen el relato que están contando, pero no es algo que realmente pasó.
O sea que no hubo falta de un evento traumático como, no sé, un robo, una violación, una golpiza, un contexto social desfavorable, para que esas personas tengan esa estructura. Y acá lo veía como muy, muy parecido con esta serie, que, digamos, no pasaba nada, y sin embargo, en el orden de la fantasía del niño, esa chica, digamos, esa niña, tenía que tener ese desenlace. Y acá me parece que también hay algo, ¿no? Que podríamos también encontrar del orden del lugar de la fantasía que ocupa en el ser humano. Esto de que vos decías, por ejemplo, bueno, no es necesariamente que la persona crea que le pusieron un chip los rusos, sino que todo el mundo me quiere hacer algo, todos me maltratan. Y hay algo como que también está en el orden de la fantasía que no necesariamente tiene que ser así y que se tuvo que haber eh, pasado algo muy marcado para que la persona tenga esas características. Y que tampoco lo encontraban, porque al pibe creo que también le hacían un par de estudios y tampoco le encontraban la vuelta en el sentido neuro, ¿no? Le hacían estudios y no encontraban nada. Claro. Entonces digo, por ahí qué importancia el orden también de la fantasía, de la ilusión, de lo que la Sí. propia persona se cuenta. Bueno, es que eso suele pasar, o sea, uno lo puede ver también en ejemplo con estudios de gemelos, gemelos monocigóticos, Claro. chicos que, o personas que tienen exactamente la misma información genética, nacieron al mismo momento, mamaron de la misma composición de la leche materna, tuvieron a la misma madre y al mismo padre digamos, en cuanto al momento histórico de esas dos personas, fueron a la misma escuela, todo lo que quieras. Sin embargo, uno puede equiparar todo, pero hay un punto en el que se siguen distinguiendo. Y aparentemente es cómo experimenta el mundo, cómo recibe, cómo procesa aquellas experiencias que reciben. Entonces, de los gemelos morcigóticos, uno puede acordarse más y vivir como algo más violento, más traumático, qué sé yo, los castigos del padre cuando se portaban mal, y el otro dice, no, bueno, qué sé yo, sí, pero papá lo hacía y te dabas cuenta que después nos perdonaba enseguida, se le pasaba, te decía que no íbamos a jugar más todo el mes a la Play y a los 2 días estábamos jugando de nuevo, y el otro te va a decir, no, porque cada vez que nos amenazaba yo tenía, viste, qué sé yo, tenía miedo de que mi papá, no sé, se pusiera violento, no sé, inventar una cosa. Entonces es mismo, todo igual, y aún así hay diferencias en cómo se viven las experiencias a las que uno está expuesto. ¿Dónde está esa diferencia? Yo no lo sé, por supuesto. Sí digamos, si tengo que poner una fichita, pongo una fichita en que seguro hay algo biológico, porque lo biológico en realidad, nosotros lo que vemos como comportamiento es una manifestación, es una propiedad emergente de funciones biológicas que se están produciendo. Esa es mi concepción de lo que es la psiquiatría, de lo que es la mente, no la psiquiatría, de lo que es la mente, el comportamiento humano. Por lo tanto, si bien no podemos entenderlo todavía, eh, no tenemos que descartar que todo aquello que el ser humano experimenta lo hace a través de un conjunto de fenómenos biológicos que se están dando en ese cerebro. Ay, Pero, quisiera ver dónde aparece la astrología en el caso de esos gemelos que uno sale para un lado y el otro sale para el otro. pero deberían ser iguales, ¿o no? Pero por eso. La astrología le diría, bueno, naciste tal día, la luna en tal lado, Saturno, Mercurio retrógrado, Sí. vas a ser tal o cual. Y uno sale Ah, presidiario y el claro. otro sale El abogado. abogado, claro. ¿Y cómo? El abogado que lo saca de la cárcel. Es que- Bueno, si uno es abogado y el otro es presidiario, probablemente los dos te jueguen el mismo trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? sí, eso tiene a Carl Sagan, creo que hizo un video una vez. O sea, es muy fácil demostrar lo de la astrología. Entonces, si vamos a suponer que hay dos gemelos, nacieron el mismo día, a la misma hora, pero uno sale ladrón y el otro sale, no sé, cura, qué sé yo, nada que ver. Y dice, "¿Y cómo lo Sí. explicas ahora?" Y entonces me resultó gracioso. Bueno, ahí estábamos con el tema estabas redondeando
Este clúster. El trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad se da, como decía antes, más prevalentemente en hombres. Ahora, hay un trastorno dentro de este grupo que es casi que les diría como el complemento y que se da más en mujeres. No es que no se da en hombres, es que se da más en mujeres, nada más. Es el trastorno límite de la personalidad, que tiene como características inestabilidad en las relaciones interpersonales, hay alteraciones en la forma en la que se ven a sí mismos, en los afectos, ¿sí? Y tienen esta impulsividad, este aumento de la agresividad, esta labilidad emocional de la que hablábamos antes. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad suelen experimentar episodios intensos de emociones, ¿sí? Entonces la ira, la depresión, la ansiedad se dan como un torbellino mucho más exagerado que por ahí en una persona que no tiene este trastorno, ¿sí? Y muchas veces están desencadenadas por un factor que es el miedo al abandono. Muchas veces el miedo al abandono opera como desencadenante para desestabilizaciones emocionales. Entonces el miedo al abandono lo tenemos que poner como un punto crucial en el momento en que tenemos frente a nosotros una persona y tenemos que diagnosticarla. Otra va a ser cómo son sus relaciones. Son relaciones de tipo muchas veces inestables, ¿sí? Son estas relaciones interpersonales que alternan, ¿sí? Se utiliza mucho el mecanismo de defensa que alterna entre la idealización y la devaluación. Entonces, si yo le digo lo que quiere escuchar, yo soy lo más grande del mundo, soy el mejor psiquiatra que tuvo en su vida, no hay otro como yo. El momento en que diga algo que no le gustó, paso a ser la peor basura, una porquería que no sirvo para nada, que no soy un carajo. ¿Se entiende? La devaluación completa. No hay gris. Y esto muchas veces se da por esta imposibilidad em, de integrar aspectos distintos de la personalidad de los demás. Todos tenemos cosas que se pueden considerar virtudes y cosas que se pueden considerar defectos en nuestra vida. Aún así seguimos siendo una misma persona. No es que cuando sacamos a relucir nuestras virtudes somos uno y cuando sacamos a relucir nuestros defectos somos otro. Sin embargo, para una persona con trastorno límite de la personalidad, a veces esto se pone en juego de esa manera. Y entonces se relacionan con la versión buena o la versión mala tuya sin ningún problema, ¿sí? Y te idealizan o te devalúan, sí que acá, digamos, media ningún inconveniente. Esto se traslada también hacia su propia identidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay una alteración marcada en la forma en la que se conciben a sí mismos. Y esto a veces lleva a fenómenos de despersonalización. ¿Sí? La persona que no sabe quién es. Pero no, realmente no. Che, no sé quién soy. ¿Qué estudio? ¿Estudio Derecho o estudio Economía? ¿Viste qué sé yo? Eso. ¿Me gusta más tal persona o me gusta más tal otra? No eso, sino realmente yo, ser humano, que yo tengo un cuerpo, que cuando me voy a dormir sigo existiendo. ¿Se entiende? Cosas como muy potentes. Este tipo de inestabilidad también tiene una instabilidad afectiva, en la forma en la cual se vinculan con los demás, también se ve reflejada en cómo está su humor, cambios de humor muy intensos, de corta duración. Se levantan y se levantan de mal humor y te recontramandan a freír churros. A la tarde está todo bien, se les pasó. Entonces pretenden que uno, bueno, pero qué sé yo, bueno, perdona, ya está, viste, como no experimentan mucho, digamos, las consecuencias de sus actos, es muy difícil que se hagan cargo. ¿Sí? Este sentimiento de cambio de estado de ánimo rápidamente y de forma intensa, cambio de humor, también está acompañado por un sentimiento persistente de vacío. Las personas tienen dificultad para conocerse a sí mismas, tienen, por lo tanto, ¿sí? Experimentan una sensación de vacío prolongado, crónico. ¿Sí? Y acá es donde entran dos características que a mí me gustaría resaltar antes de pasar a la neurobiología de este trastorno. ¿Qué son? Esta persona tiene una dificultad para gestionar sus propias emociones. Tiene una dificultad para relacionarse al mismo tiempo con los aspectos positivos y negativos o lo que le gusta o lo que no le gusta de una persona. Tienen muchas veces ideaciones, ¿sí? O episodios disociativos. Se disocian, o sea, quedan
como que se desacoplan de la realidad, el momento en el que están. Y tienen muchas veces comportamientos lesivos hacia sí mismos, es decir, autolesiones, intentos de suicidio, bastante repetidos, recurrentes, las automutilaciones, es decir, estos casos de personas que se cortan, ¿sí? Los brazos o que bueno, que se hacen daño, ¿no? O intentos de suicidio con una sobreingesta de medicación o la de cortarse y quererse suicidar así de esa manera por un desangrado. Son fenómenos muy característicos de este grupo. Ahora, ¿qué está pasando adentro de ese cerebro? De nuevo vamos a tener que hablar de la amígdala. Siempre la amígdala va a jugar un rol importante cuando las emociones están envueltas. Y en este caso tenemos una hiperactividad de la amígdala. La hiperactividad de la amígdala, ¿sí?, es muy parecido a digamos, una máquina que está todo el tiempo funcionando. Y esto hace que las respuestas emocionales sean intensas. Entonces, por ejemplo, estos cambios en estado de humor repentinos, este te amo, te odio, está acompañado de una hiperactividad amigdalina, o está sostenido en una hiperactividad amigdalina. Corteza prefrontal, como siempre, cuando hay regiones de la corteza orbitofrontal, ¿sí?, y de la corteza del cíngulo anterior incluso, que están alteradas, van a aparecer las dificultades en la regulación emocional, en la toma de decisiones, las conductas impulsivas, ¿sí? Entonces, con esto generamos un panorama donde, como verán, las lesiones o las estructuras involucradas son muy similares a las del trastorno antisocial y hay una marcada impulsividad, agresividad y conducta, ¿sí?, de ponerse en riesgo a sí mismo, que por eso yo decía un poco es la contracara de lo que hablamos de trastorno antisocial de la personalidad. Pero lo característico, si yo me tengo que quedar con una cosa de cada uno, yo les diría, el trastorno antisocial no tiene remordimiento. Como vos lo ves, el tipo no tiene remordimiento por lo que hace. El trastorno límite de la personalidad no tiene estabilidad emocional. No tiene estabilidad emocional. Entonces uno lo que le parece que, che, pero pará, o sea, está respondiendo de una manera exagerada a esto que está pasando. Sí, exactamente. Es eso. No tiene esa estabilidad como para responder de una manera más, digamos, adulta. Sí, acorde con la situación. Si bien no hay algo estipulado, pero siempre se habla de intensidades por ahí, ¿no? De la intensidad desmedida de algunas conductas que uno puede decir, che, hasta acá me parece normal, ya pasando esto me parece como que toma otro tinte. Y la genética ahí, ¿qué toca ahí? ¿Qué pito toca la genética? ¿Hay algo de que vos digas, bueno, encontré el gen de antisocial, el gen eh, de la maldad, o no? No hay nada de eso. Bueno, no hay un hallazgo hasta el momento tan Específico, contundente claro, como para hacer esa afirmación. claro. Sí hay hallazgos de lo que se conocen como polimorfismos genéticos, ¿sí?, en distintos genes. Un polimorfismo es como hay versiones de un mismo gen, ¿sí? Como cuando se hacen eh, covers de una canción. Es la misma letra, sustancialmente la misma melodía, pero hay variaciones, ¿no? Algo así tenemos que pensar. Sigue siendo la canción, no sé, me viene a la mente El Salmón, ¿no? La de Calamaro, La que hay cama. una versión que hace el Indio Solari. Bueno, sigue siendo El Salmón. Si yo escucho la canción, cualquiera de las dos versiones, voy a decir, ah, ese es El Salmón. Pero es distinto. Hasta hay una parte donde el indio le cambia la letra, ¿sí? En un verso dentro de la canción, él le cambia y sigue siendo el salmón en la canción. Esto puede pasar con los genes también. Hay alguna modificación, ¿sí?, o hay alguna variante que nos hace que sigue siendo el mismo gen, pero hay uno distinto del otro. Y esto, que se conoce como polimorfismo, muchas formas, polimorfismo, ¿sí?, en genes que están asociados a las vías serotoninérgicas y a las vías dopaminérgicas, ¿sí?, estarían presentes en personas donde hay una desregulación emocional. Entonces, voy a armar una frase que por ahí se entiende un poco más. Genes
que están asociados a el funcionamiento de la señalización con serotonina o con dopamina, si son necesarios para que se fabrique y se distribuya la serotonina y se reciba o la dopamina, si cuando están alterados o hay variantes de ese gen, está asociado que la persona presenta desregulación emocional. Entonces, se puede decir que desde la genética, ¿sí?, hay algunos factores que contribuyen por lo menos a síntomas clave, síntomas núcleo de este trastorno de personalidad. En el antisocial yo había nombrado solamente la serotonina. En el trastorno límite se debe agregar dopamina y no deberíamos agotarlo acá. No es que uno tiene que decir, bueno, con esto ya está, sino que hay que pensar Perdón. en, no hay ningún problema, sino cuáles serían las variantes o cuáles son los genes, o si hay genes cuyas variantes, ¿sí?, o mutaciones o disfunciones están asociadas a las fallas en estas regiones corticales que nombré. ¿Se entiende? ¿Cómo pasamos de, por ejemplo, la mutación en un gen a que eso, en consecuencia, haga que se organicen o funcionen mal ciertos circuitos en corteza prefrontal, en la corteza del cíngulo, en la amígdala? Pero vale, cuando viene un paciente que tiene una presunción de ese diagnóstico, ¿lo mandás a hacer algún estudio o simplemente ya Es clínico. es clínico? Sí, es clínico. Sí, La sí. mayoría Sí, de el los diagnósticos diagnóstico. son clínicos, ¿no? Sí, sí. Los estudios siempre son estudios complementarios. Esa es la forma en la que entran en cualquier historia clínica. Estudios complementarios. No es Es que decir, eso es determinante para la... O sea, la claro, clínica es la determinante y el estudio es el que complementa eso que... siempre y en cualquier especialidad médica, la clínica es soberana. Sí, eso lo dicen los Esa es la médicos. frase. La clínica es soberana. Está bien, Entonces, sí. yo voy a hacer el estudio si necesito confirmar mi diagnóstico, si necesito definir, si necesito conocer algo que no puedo saber con la clínica para tomar una conducta terapéutica, pero no para poner un diagnóstico. Claro, no para poner el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, vos psicoterapia lo vas a mandar, pero digamos, Siempre. en lo que es el tratamiento psiquiátrico, ¿qué fármaco puede ayudar a disminuir por lo menos los síntomas? En los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad se utilizan estabilizadores del ánimo con buenos resultados. Los estabilizadores del ánimo son el grupo de fármacos que se usan comúnmente para el trastorno bipolar. Es un grupo heterogéneo de fármacos, porque ahí tenemos algunos fármacos que se describen como antiepilépticos, porque el principal uso es para pacientes con epilepsia. Hay antidepresivos que entran en la categoría de estabilizadores del ánimo, muchas veces en combinación con otro fármaco, que puede ser un antipsicótico. Algunos antipsicóticos también entran en esta categoría de estabilizadores del ánimo. Es decir, ya es un grupo heterogéneo de fármacos. Uno de los fármacos que yo desde mi práctica clínica, viendo a otros que eran especialistas en tratar este tipo de trastornos antisociales en nuestro medio, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, yo en mi momento de formación como médico psiquiatra, uno de mis maestros usaba mucho el divalproato de sodio, que es un estabilizador del ánimo que normalmente se utiliza esto en trastorno bipolar dentro de psiquiatría, pero también se usa mucho cuando hay conductas impulsivas o conductas agresivas muy elevadas. Otro de los fármacos con los que yo he visto, o en mi caso he también indicado a los pacientes, es como antidepresivo la sertralina. Sertralina, que es un antidepresivo del tipo inhibidores de recaptación de serotonina, yo he visto con muy buenos resultados. Ayuda a mejorar la conducta impulsiva, ayuda a mejorar y estabilizar el ánimo, los cambios de estado de ánimo, y ayuda también, de alguna manera, a controlar un poco la parte
emocional, ¿sí? Es decir, hay una esfera, digamos, emocional en cuanto a la manera de percibirse a uno mismo y percibir a los demás, que mejora. Hay una esfera en cuanto a la conducta, que es esta impulsividad, esta irritabilidad, agresividad, que mejora. Y también mejora las ganas de hacer cosas, la voluntad como para sostener en el tiempo una actividad. Que eso es algo que también en los pacientes con trastornos límite de la personalidad muchas veces es difícil. Es decir, que puedan sostener, qué sé yo, la cursada de una materia, que puedan sostener un trabajo, que puedan sostener una relación, Claro. ¿sí? Porque, digamos, el umbral de frustración es muy bajo. Es muy fácil frustrarse, porque es difícil entender que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, mientras está todo bien, sí, perfecto, soy el más grande del mundo. En cuanto aparece un escollo, un primer obstáculo, eso puede interpretarse como yo soy la peor porquería, no sirvo para nada, nunca me va a salir nada bien, chao, abandonan la carrera, abandonan el trabajo, o puede ser una discusión con otros, se pelean con el jefe, se pelean con el novio o la novia, se pelean con el profesor. Y eso es motivo también de abandono. Entonces, en ese sentido, un fármaco como la sertralina yo he visto que funciona muy bien. ¿Y Pero pregabalina, la motrigina, algo de eso? ¿Qué? La la motrigina. motrigina sí, la motrigina también es un fármaco que funciona bien, sí. Que es un estabilizador del ánimo que funciona muy bien también para cubrir cuando los pacientes tienen una tendencia hacia un estado de ánimo de tipo depresivo. ¿Y Pero, tu amigo el litio? bueno, se podría usar, no se usa tanto. Así que yo diría que lo dejemos por ahora de lado, pero no porque no sea efectivo, sino porque no es por ahí de los más utilizados. Lo que es importante es tener en cuenta que no hay cura. Los fármacos que yo estoy nombrando son fármacos que en la práctica diaria el médico psiquiatra da para mejorar los síntomas que trae el paciente. Es decir, para mejorar la conducta, la impulsividad, la agresividad, el estado de ánimo alterado, ¿sí? Para mejorar eso, pero no para curar el trastorno. El paciente sigue teniendo un trastorno antisocial o límite de la personalidad. ¿Sí? Y para el trastorno límite, porque recién creo que estabas nombrando para lo antisocial, y para el trastorno límite, ¿también le das la misma medicación Sí, sí, son o- más o menos las mismas. Lo que es más probable que uses estabilizadores del ánimo sí, que otra cosa, pero antipsicótico no? sí es necesario. A veces los pacientes con trastorno límite de la personalidad pueden tener episodios psicóticos breves Claro. y ahí es necesario. Y ahí es necesario. Sí, Antipsicótico, estabilizador de ánimo, antidepresivo también podrían entrar entonces ahí. Lo- sí, lo- sí, esos son. yo vi que también tienen, o leí que tienen mucha ansiedad las personas que sufren el trastorno límite de la personalidad. Sí. Ansiolítico también. Bueno, el ansiolítico tiene un riesgo que es, son muy efectivos. Las Claro. benzodiazepinas son los ansiolíticos. Son muy Mm. efectivos, generan acostumbramiento, generan dependencia, actúan de una manera muy similar al alcohol. Entonces, en pacientes con de base una conducta impulsiva, una desregulación emocional que también los hace tener una tendencia a los excesos, no es lo mejor. Claro, Porque sí. además es un instrumento eficaz para atentar contra la propia vida, ¿no? Porque combinar Mm. benzodiazepinas con alcohol es una forma efectiva, digamos, de terminar con la vida. Por eso está totalmente contraindicado la combinación de esas benzodiazepinas con alcohol. ¿Qué era lo que pasaba a nivel diafragmático? ¿Cómo era Ernest esto de que podía producir un... Lo que pasa es que actuaba sobre el lo que pasa es GABA? ¿Cómo que, era? claro, tanto las benzodiazepinas como el alcohol actúan sobre los mismos canales, sobre los mismos receptores. Que esos receptores se abren y generan que las neuronas se inhiban, es decir, no hagan el firing neuronal, no estén activas. Lo que pasa es que tanto las benzodiazepinas como el alcohol te unen a dos sitios distintos del receptor. Entonces se pueden potenciar.
No es que o es el uno o el otro, pueden ser los dos. Por lo tanto, quedan más tiempo abiertos estos canales, que son proteínas. Por lo tanto, las neuronas quedan más inhibidas. Claro, Eso, cuanto la dosis es más alta, acuérdense que cuando nosotros tomamos cualquier sustancia, no podemos controlar hacia dónde va. No es que el alcohol solo va al cerebro o la benzodiazepina solo va al cerebro, a la parte del cerebro donde está asociada la ansiedad, no es que va a la amígdala, va a todo el cuerpo. Y así como va todo el cuerpo, va a todas las neuronas del cuerpo. claro, Entonces, dosis elevadas van a aumentar la inhibición de esas neuronas y puede comprometer al grupo de neuronas que están regulando la respiración. Nosotros no pensamos conscientemente, no estamos teniendo que pensar todo el tiempo en respirar. Eso está automatizado. Y eso está automatizado por un grupo de neuronas que están en nuestro sistema nervioso central que controlan la respiración. Si esas neuronas quedan inhibidas, se pierde la función respiratoria. Y entonces esa persona puede morir por asfixia. claro, claro, sí, sí. Sí, sí, por eso está totalmente contraindicado, porque sé que algunos pasan ese límite, y dicen, bueno, un vasito, qué sé Sí. yo, pero bueno. Bueno, ya ahí después el No riesgo vamos a es grande. decir, no vamos a decir las dosis, porque si no estaríamos diciendo hasta dónde se puede, hasta dónde no. Mm, Y la verdad es que no se puede directamente. claro, sí, sí, sin problema. No se debe hacer, no, no, no. Es un riesgo muy importante. Sí, aparte totalmente innecesario. Totalmente innecesario. De última, bueno, creo que se puede hablar con el psiquiatra y decirle, mirá, viene este evento, de última vamos disminuyéndolo, viene un cumpleaños, no sé qué, déjame tomar una copa, no sé, calculo que los psiquiatras Sí, sí, pueden claro, claro, claro. Eso se puede armar manejar. un programa como para algo específico y Sí. puntual, me imagino. Bueno, hagan ejercicio, el deporte, que hagan- siempre. Yo lo voy a Siempre, decir ahora en todos los siempre. programas eso. Muy Yo creo bien. que el ejercicio... Che, sí, el ejercicio ayuda. Tenemos dos más Dale, que los quiero contar en particular, porque son muy interesantes. a ver. Que uno es el trastorno histriónico de la personalidad, ¿sí? Y me interesa porque son personas que tienen comportamientos y emociones excesivas para llamar la atención, Entra la ¿sí? mayoría de los políticos en en estos clústeres, la puta Y, madre. claro, y acá los de la farándula, ¿sí? Bueno, pero uno Eh, esperaría más, y- ¿no? Por ahí de alguien que se tiene que mostrar en la pantalla, qué sé yo. Pero el político, ¿con qué necesidad? sí. Bueno, estas personas se pueden incluso llegar a sentir incómodas cuando no son el centro de atención. Y suelen utilizar la apariencia física, digamos, como para justamente atraer miradas, ¿no? Entonces, si nos llega una persona al consultorio y tenemos que orientar el diagnóstico, qué indicios nos acercarían a un posible diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad? Justamente, lo principal va a ser esto, la búsqueda de atención, ¿sí? No sentirse bien cuando no son el centro de la atención. Comportamiento seductor, muy importante, ¿sí? Muy importante. Conductas que muchas veces son sexualmente provocativas, que son inapropiadas, ¿sí? El seducir al profesional está muy, muy presente, ¿sí? Se me viene la Eh, imagen de Carlos Saúl con el traje amarillo cuando recibió a los Rolling Stones. No sé por qué se me viene la imagen del tipo ese, como muy siempre llamando la atención, muy histriónico aparte. Qué cachecha, que encima está la serie ahora, Dios santo. Sí, Ahora está la serie, no tiene sí. desperdicio. Miren esa serie que es esto Está que está buena la serie. describiendo, es lo que está diciendo Ernest. Miren la serie en La Prime voy que a está mirar, yo buenísima. también la tengo que mirar. Eh, a mí se me vienen a la mente casos que he visto. Bueno, será porque soy hombre, pero a mí las veces que he visto un trastorno histriónico de personalidad donde había una conducta seductora era de parte de una mujer. Mm, Eh, sí, son muy seductoras. mm, Las mira, personas estas. Estas personas son muy seductoras, sí. Eh, pero
también esto está acompañado por emociones superficiales, ¿sí? La expresión emocional es rápida, es como poco profunda, es como algo que sí, está ahí, es parte de la máscara, ¿sí? La emoción, no es algo real. Eh, y después tienen una dramatización, ¿sí? Expresiones exageradas, esa teatralización de esas emociones superficiales, ¿sí? Y algo muy importante es que son personas fácilmente influenciables. Son fácilmente influenciables por otros, por las circunstancias, ¿sí? Y esto lleva a que consideren a las relaciones muchas veces como más íntimas de lo que realmente son. Claro. Ahora, se juntan un trastorno antisocial de la No, personalidad y un trastorno histriónico de la no, personalidad. Y se ponen en pareja. no. Imagínate lo que es eso, ¿no? Un No, manipulador con... no duran 2 minutos. No, o a veces duran, pero es un combo La tormenta perfecta. explosivo. Sí, 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 sí. Claro. ¿Qué hay en cuanto a la neurobiología? Tenemos que hablar de nuevo del sistema límbico, ¿sí? Mm, Donde hay alteraciones, de nuevo, en la amígdala, que está asociada a la inestabilidad emocional, ¿sí? En la corteza prefrontal, por la falta de control de impulsos también, y la dificultad en la toma de decisiones, muy similar a todos los otros diagnósticos que hemos hablado hasta acá. Y factores genéticos, ahí no les puedo decir ningún gen asociado a ningún neurotransmisor, pero bueno, siempre tenemos que pensar que los rasgos asociados a la forma en la que se gestiona la emocionalidad son hereditarios, pareciera, entonces hay una heredabilidad, digamos, es decir, voy a decirlo de esta manera, madre histriónica, hija histriónica, por lo cual uno podría considerar que quizás hay una predisposición genética, más allá de la imitación, ¿no? Ahora, ese fue un trabajo práctico que nos habías mandado eh, cuando cursamos, ¿no? A la biología. Sí. Claro, ¿por qué las enfermedades mentales pueden llegar a tener un grado de heredabilidad? Porque ¿qué sentido adaptativo tiene? O sea, ¿qué sentido adaptativo tiene que si la madre posee tal o cual este, trastorno, que se lo pase a la progenie? No, o sea, desde el sentido evolutivo como que no tiene mucho sentido. Sí. No tiene mucho sentido adaptativo. Bueno, para esto, si uno piensa en, digamos, una herencia genética tradicional, como la que hablan Darwin, o bueno, mucho más cercano en realidad de la exageración del darwinismo. Pero a Darwin hay que dejarlo un poco afuera, porque Darwin, para el momento en que él escribe su teoría de la evolución de las especies, los genes no eran algo conocido. Entonces, más para acá, tipo los de las teorías sintéticas de la evolución, uno de los máximos exponentes hoy en día es Richard Dawkins, ¿sí? Eh, si uno lo toma desde las posturas de ellos, tendríamos que pensar probablemente que esos genes son conservados porque tienen otra ventaja, aportan alguna otra ventaja. Entonces, si bien hay un riesgo de que una mutación genética me genere un desorden tal que ponga en peligro la supervivencia del linaje, en realidad es un gen que, si no está mutado en condiciones normales, tiene funciones cruciales para la supervivencia. Entonces, el riesgo de que aparezca una mutación que desarme todo es un riesgo que hay que correr, porque la pérdida de ese gen directamente sería mucho más perjudicial. Mm, está bien. Es un poco como esta hipótesis está muy bien desarrollada con la esquizofrenia y el lenguaje. Mm, Habría genes que están asociados al desarrollo del lenguaje que a veces cuando están mutados, ¿sí? Pueden contribuir al desarrollo de esquizofrenia. Entonces, seguimos teniendo individuos con esquizofrenia, a pesar de que evolutivamente es algo perjudicial, porque
los genes que cuando fallan dan esquizofrenia, cuando están bien y no pasa nada, son muy importantes para el desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿es la esquizofrenia el precio a pagar por tener lenguaje? Esa es la pregunta que se hace el autor de este, un artículo del 2007, ya es un artículo viejo. Es un artículo interesante. Claro. ¿Quedó alguno más? ¿Te quedó uno más? El, Porque me el parece que ibas a nombrar narcisista, claro, te ibas a nombrar nos uno queda el más. narcisista, El nos queda el narcisista. político, ahora sí nos queda el político puro y duro. El narcisista, trastorno narcisista de la personalidad Sí. que tiene un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración, pero también falta de empatía, ¿sí? Entonces, tienen ¿viste? Estas ínfulas de importancia y son capaces de explotar a otros para lograr sus propios fines. No tienen ningún problema para eso. Entonces, aquellos síntomas que caracterizan al trastorno narcisista de la personalidad es, por ejemplo, la grandiosidad, un sentido exagerado de su propia importancia. Megalomanía. Megalomanía. Tienen fantasías de éxito, ¿sí? Están preocupados por esta idea de tener éxito, belleza, poder, ¿sí? Un De manera sistema de vuelos ilimitada. espaciales. Pará, hay una película que todavía no la terminamos, la estábamos mirando anoche. eh, la paternidad no nos deja terminar películas muchas veces de un tirón. Puede pasar. eh, que se llama Mickey 17. Ah, no la vi porque no me gusta el actor. ¿Está buena? Bueno, en esa película, a mí me gustó, hasta donde vimos nos falta una hora de película. Hasta donde vivo me gustó. Uno de los personajes es un político y claramente es un trastorno narcisista de la personalidad, pero de cajón, ¿no? El otro, por supuesto, gran trastorno narcisista de la personalidad es el señor Donaldo, ¿no? El Donaldo es gran trastorno narcisista de la personalidad, Tenía un sin par de cositas. dudas, Sí, 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 tenía sin un par de dudas, cositas. sin dudas. Sí, 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 el muchacho es... y no, pero a él hasta creo que él lo debe. Si le preguntaste, va a decir sí. Habría que. Fantasías de éxito. Hmm, ¿Sí? claro. Perdón, sí, perdón, no, pero decide, sí. No, no, que habría que hacer un programa de tratando de analizar o jugando a analizar a grandes figuras de la política o del espectáculo. Algún programa así, Sí, tratar, pero más como una cosa lúdica, ¿no? Porque por ahí es sí, imposible. Pero una cuestión así como el que hicimos del Rey León. claro. Sí, podemos, estaría bueno. Las fantasías de Tienen, éxito. tienen, tienen fantasías de éxito. Tienen en ese contexto de fantasía de éxito la creencia de que son únicos, ¿no? Que son un ser especial, único. Mm, Entonces ellos solamente se relacionan con gente de un alto estatus, ¿no? mm, O tienen que relacionarse con gente de alto estatus. Necesitan la admiración de los demás de manera constante. Sienten que tienen un derecho a un trato especial, claro. ¿sí? Eh, está esto también, que como hay cierta falta de empatía, tienen un comportamiento, digamos, de explotación hacia los demás. Los demás son algo a usar para alcanzar un fin, ¿sí? Eh, por supuesto que son personas con actitudes, comportamientos arrogantes y que suelen tener envidia de otros o creencia de que los demás los envidian. ¿Sí? Esto suele pasar también. En la neurobiología tenemos que pensar en que hay ciertas regiones de una estructura de nuestro cerebro que se llama la ínsula, es un lóbulo que está como metidito para adentro, ¿sí? Está hacia adentro, pero es un lóbulo más, como el lóbulo frontal o el lóbulo parietal, está de hecho ahí, metido entre ellos, lóbulo temporal, parietal, frontal. El lóbulo de la ínsula, que hay una reducción de la sustancia gris, sobre todo en el lado izquierdo. Y esto está relacionado en estos casos a dificultades tanto en la empatía como en el procesamiento emocional. Después, de nuevo, con corteza prefrontal, sí, por supuesto, las anomalías en ciertas áreas de órbito frontal, sí, de la corteza prefrontal, que están asociadas a esta capacidad de regular las emociones, esta capacidad de ser, digamos, de tener una conciencia sobre sí mismo, una autorreflexión, sí. Y aparentemente, factores genéticos, no recuerdo ninguno, ¿sí? Que haya asociado con los trastornos narcisistas. Sí eh, hay una correlación con aparentemente el estrés oxidativo.
el estrés oxidativo es un mecanismo, ¿sí?, que se pone en juego en las células de nuestro cuerpo, ¿sí?, que tiene que ver con la forma en la que se gestionan, ¿sí?, eh, am, los residuos, entre comillas, de ciertas reacciones químicas que se dan Mm. en nuestra célula, que son necesarias para que se cumplan las funciones de las células. Bueno, pareciera que niveles elevados de estrés oxidativo en sangre podrían correlacionar con un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, eventualmente, en el futuro, probablemente se le busque la vuelta como para ver si se puede utilizar como un marcador biológico. Pero por ahora no hay mucho más que esa sugerencia. Cuando hay esta cosa de encontramos una sustancia en sangre y esto nos da un trastorno psiquiátrico, hay que esperar mucho para eso, porque en general lo que pasa en la sangre no necesariamente es correlato a lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Sí, aparte me imagino que debe ser muy complicado. Este debe ser el más complicado de tratar en, en terapia, tanto en psicoterapia como en la práctica psiquiátrica. Imagínate que quién le va a decir a ellos cómo hacer las cosas. No, ni Freud, sí, sí, él mismo decía, Claro, estos pacientes no claro. hay manera de tratarlos. O sea, él nombraba como algunos casos muy puntuales que eran muy difíciles de tratar. Unos eran los narcisistas, los otros eran los psicóticos, donde el psicoanálisis por ahí mucho no puede, bueno, él decía, ¿no? Lacan va a tener otra Sí, postura, claro. pero... y cuando hay un beneficio secundario del síntoma muy, muy jugoso, digamos, muy grande. Cuando el beneficio secundario del síntoma es muy grande, tampoco el psicoanálisis va a poder hacer mucho. Así, cuando, no sé, tenés un marido que no te quiere, que no esto, pero te paga, no sé, vamos a decir, el viaje a Europa, la Ferrari, no sé qué, y entonces es medio difícil de entrar ahí. Él decía eso. Y Sí, con sí, respecto sí. al narcisismo, sí tiene varios capítulos. Bueno, hicimos nosotros uno importante ahí con el doctor David Gutnitzky, ¿no es cierto? Que habló Sí. de todo el tratado que hace Freud en 1914, la introducción al narcisismo, y cómo retiran la libido, cómo retiran el interés de los objetos y lo vuelcan sobre sí mismos. Entonces vuelven a un estadio, Freud hace todo un esquema, no lo vamos a contar todo ahora porque ya estamos terminando, pero eh, Freud le pone el nombre de retracción libidinal. Introversión libidinal es cuando, o sea, aparece una frustración externa y la libido recae sobre algunos puntos de fijación del desarrollo psicosexual, va en el periodo de la elección de objeto, etapa oral, anal, fálica, vuelve a ese periodo, y cuando es narcisismo, vuelve a un periodo anterior, al autoerotismo o al narcisismo primario. Al narcisismo primario, entonces se infla, Freud explicaba de esa manera, como el yo se infla y da este, esa sensación, esa conducta de grandiosidad, porque vuelve sobre sí mismo y sobre ese periodo donde había un yo ideal, no Claro. el ideal del yo, el yo ideal. O sea, un momento donde era Lo más grande que hay. su majestad, el niño su majestad, Claro, claro. el niño rey, el niño su majestad, donde se le cumple todo, absolutamente todo. Entonces vuelve sobre ese periodo de fijación que no saben bien explicar por qué se fija tan ahí, eh, y se infla el yo. Y en esto que vos decías cuando nombrabas uno de los mecanismos de que en los primeros diagnósticos que retiraban muy prontamente la libido de la persona, de repente te aman y de repente te lo sacan, bueno, eso Mm, también es muy del narcisismo. De repente mm, sos el más sí, grande, ¿no? Y de repente, ¡pum!, te claro. lo, te lo quitan y te lo quitan. Porque eso es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa que en realidad podemos usar todos, ¿no? Como mecanismo de defensa. ¿Ya hablamos de mecanismo de defensa alguna vez? No, ¿Hicimos algún capítulo? como capítulo no. Tendremos que hacer eso. Sí, de hecho ahí cuando estabas nombrando en lo que es el trastorno límite de la personalidad, parece haber una biescisión del yo, que también da para un capítulo Claro, entero, que es un mecanismo de claro. defensa donde el yo
parece que se divide y una parte no reconoce a la otra. Como mecanismo de Sí, defensa, ¿eh? Como mecanismo de defensa, como sí, decir, sí, una sí, sí, parte sí, en un sí, como momento le mecanismo. preguntas a alguien, bueno, ¿y cómo te sentís con la muerte de tu papá? Y no, si mi papá no murió. Y al otro día le preguntas, no, sí, la verdad que estoy mal. O de repente están Sí, sí, llorando, sí, ¿y sí. qué era lo que estábamos hablando? Como si fuera dos personas distintas. Y es un mecanismo, bueno, que Freud lo empieza a nombrar mucho a lo último de su obra y lo retoma mucho Otto Kemberg. Eh, pero bueno, no hablamos así de mecanismos de defensa. Que es algo fundamental Bueno, también, ¿no? sí, Porque, y además está bueno que quede claro que todos usamos los mecanismos de defensa. Lo que pasa es que algunos los usamos más que otros. sí, sobre todo la represión, que es un pilar fundamental del psicoanálisis. Y Sí, en este caso, sí, y en este caso, esta idea, esto de la idealización de evaluación es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que estos diagnósticos estos de los que hemos hablado hoy lo usan con mayor frecuencia, pero es algo que podemos ver en otras personas que en algún momento lo hagan. Lo que no, pasa es que esto lo usan. y aparte hay algunos perversos también. El retiro de la libido es también un poco común en esas personas, bueno, que de repente te dan todo y de repente, pum, te lo sacan y es el activo pasivo, viste, que lo tiene ahí Claro, como tratando de sostener eso. Pero bueno, estaría bueno, sí, armar un capítulo. Aparte, sobre todo, se me viene la frase que Freud le dice a Jung, hemos partido de la psiquiatría en dos. Y se lo dice porque ahora había una concepción de la enfermedad como defensa, el síntoma como defensa claro, y no como déficit. Entonces, claro. por eso le dice esa frase. Bueno, creo que no quedó nada más, ¿no es cierto? Estamos, ¿Ya estamos dijimos por que ahí. había que hacer ejercicio? ¿O no? Hagan ejercicio, señores y señoras. Hagan ejercicio que es fundamental. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por las suscripciones, por los likes, por los comentarios. Los buenos, los malos, las críticas, las amenazas, los pagos de deuda, lo que quieran poner, lo ponen ahí. Vamos a estar abriendo también una sección de miembros del canal. Eso es una opción que van a tener con contenido y videos exclusivos. Para los que quieran suscribirse ahí al apartado de miembros, va a haber videos exclusivos y por supuesto vamos a estar pidiéndole de qué quieren que hablemos en esos videos. Así que vamos a hacer una encuesta, vamos a estar armándolo. Nos vemos, Ernest. Nos vemos la próxima. Chau, chau.